el doctor Gotuso Herencia, quien nos acompaña el día de hoy y al cual le doy la más cordial bienvenida, como a todos y todas los participantes que han tenido a bien estar en este evento para tratar un importante tema de actualidad. El doctor Gotuso es un destacado médico peruano especializado en enfermedades infecciosas, infectología, quien se desempeña con éxito en la docencia universitaria y la investigación. Sus estudios se enfocan en el campo de la salud pública, concretamente en las enfermedades que pueden afectar a la población en general, como por ejemplo la tuberculosis, tifoidea, hepatitis, VIH, SIDA, entre otras, de reciente aparición, como hoy la sometida por el COVID-19. Ha dirigido con éxito una serie de instituciones, entre ellas el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, ex jefe de Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Cayetano Heredia, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, donde solo están los destacados profesionales de esta importante profesión, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Permítame señalar, con el aprecio y cariño que le tengo de forma personal, una muestra de su destacada trayectoria, el otorgamiento del premio Esteban Campodónico, que le fue concedido por su destacada labor como maestro universitario y sus valiosos aportes a la ciencia médica y a la salud pública, justamente en el campo de las enfermedades infecciosas, así como su gran competencia profesional y demostrada sensibilidad social. Maestro de vocación ejemplar, prueba de ello es el tiempo que hoy dedica en este espacio creado por la Defensoría del Pueblo en defensa del derecho a la salud para explicarnos justamente cómo evitar el COVID-19, las medidas de prevención y aspectos relacionados con la vacuna. Dejo pues con ustedes a nuestro invitado de honor, el doctor Eduardo Gotuso Herencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doctor Eugenio Fernández Segarra y el distinguido público que nos acompaña en el día de hoy. Todos conocemos que esta pandemia nos ha involucrado a toda la humanidad. Hoy en día tenemos 212 países en el mundo que tienen casos reportados y tenemos más de 26 millones de personas enfermas y casi 1 millón de personas han fallecido en la humanidad a propósito de esta infección. Esta es una infección viral que vino desde la China, que saltó de los animales hacia el ser humano, como ha pasado con muchas enfermedades que después de estar en los animales como reservorio por algún fenómeno biológico saltan hacia el ser humano y después afectan al resto de la población. El Perú fue afectado de manera importante, como ha pasado en muchos sitios, por los grandes migrantes. Nosotros en Perú tenemos 3 millones de peruanos que viven fuera del Perú. Y cuando aparecen estas crisis hacen que los peruanos regresen, así como lo que hemos visto en el Perú, que los provincianos cuando ven una crisis tratan de regresar a sus pueblos. Los peruanos que vivían en Italia, en Inglaterra, en España, etcétera, y después en Estados Unidos regresaron y algunos de ellos comenzaron a migrar a tener esta condición médica que después se extendió. Hoy en día es una enfermedad difusa que ha aparecido inicialmente en Lima, pero después se fue hacia la Amazonía, después fue hacia el norte y después ha regresado al sur y se ha ido hacia las zonas de la sierra. Sorprendentemente, este es el mismo camino que hacen lo que se llama el virus de influenza. Este virus es un virus respiratorio que se adquiere porque una persona lo elimina porque tiene secreción en la nariz o tiene
una lesión en la garganta y tiene una buena cantidad de virus y extiende y transmite el virus a otra persona. Y es importante que ustedes miren esta condición, porque basado en eso es que hay digamos, los modelos de prevención. Entonces, ¿cómo es que uno se contagia? Si yo estornudo y estoy enfermo, o toso, o hablo en voz alta, o canto, o sencillamente hablo con otra persona, parte de esto es una pequeña cantidad de saliva que va y se va cayendo hacia el suelo, o llega hacia la ropa de otra persona, o llega a mi mano, etcétera. Y entonces, este es importante que ya ustedes ven que la segunda situación es tener higiene. Y finalmente, esta no es una enfermedad que se transmite por comida, ni se transmite por otros vehículos, excepto que nuestras manos estén, digamos, con el virus y uno se manipule la nariz o los ojos o la boca. El rol de los ojos todavía no es bien conocido, pero se acepta que uno no debería hacer eso. Entonces, este virus puede enfermar a toda la población de todas las edades y la respuesta es sí. No hay edad que no se afecte, pero eso se llama infección. ¿Cuántos se enferman? Se enferman las personas que tienen algún grado de comorbilidad. Y esas personas son las que terminan yendo hacia los hospitales y terminan falleciendo. Entonces, ¿afecta desde un recién nacido hasta una persona de 100 años? Sí. Pero ¿quiénes comienzan a hacer cuadros clínicos y se enferman más conforme va pasando la edad? Conforme hayamos otros que llamamos comorbilidades. ¿Quiénes son? Las personas que tienen sobrepeso. En el Perú el sobrepeso es un factor muy importante, incluso en gente joven. Hemos visto hospitalizar, incluso fallecer personas que pesan 100 kilos, 120 kilos, etcétera, y son bajos, entonces tienen una obesidad muy severa. Pero también las personas que sufren de diabetes o que tienen enfermedad del corazón, etcétera, cuando se enferman, hacen formas más severas. Entonces, tenemos que mirar esto, que nos contagiamos fácilmente por ser una cuestión respiratoria, igual que los resfríos. Cuando no tenemos los cuidados, uno se resfría inmediatamente en la casa, hay 2 o 3 personas más que se resfrían, o en el centro de trabajo hay 2 o 3 personas que se resfrían y comienza uno a dejar de trabajar porque su compañero tuvo resfrío. Bueno, eso es porque las infecciones respiratorias se transmiten así. Entonces, si sabemos eso y sabemos que además todavía no existe un tratamiento que mate el virus ni que paralice, hay tratamientos que ayudan algo a los pacientes cuando agarramos temprano o ayudan algunas cosas cuando uno está hospitalizado usando oxígeno, usando un respirador. Entonces, lo importante es qué debemos hacer. La primera condición es cómo se previene. O sea, ya sabemos qué es, ya sabemos que afecta a toda la población y ahora vamos a ver cómo nos prevenimos. El uso de mascarilla es la medida más importante que tenemos para este momento. Está probado que el uso de mascarilla es un enorme instrumento de prevención. Y en segundo lugar, el uso de mascarillas tiene que ser apropiado, o sea, tiene que cubrir la nariz, tiene que cubrir la boca y tener, digamos, el enganche hacia los oídos o hacia la cabeza, pero de tal manera que comprime bien. Esa es la primera condición. La segunda condición es que tiene que ser usado siempre, es decir, desde que uno sale de su casa, debe saber que en los sitios donde puede ir puede contagiarse. Y este concepto es importante, que se puede contagiar en cualquier lugar donde haya otra persona. Los lugares habitualmente no son contagiantes. Si yo camino por un parque no me voy a contagiar. Si yo voy por la calle no me... Pero si en esa calle hay 50 personas conmigo, alguno de ellos sí me puede contagiar. Entonces el uso de la mascarilla es permanente. Donde uno vaya tiene que usar la mascarilla para que no llegue. Si las dos personas que están en contacto usan bien mascarilla, quiere decir que la protección es casi el 99%.
Es decir, yo estoy contagiado, pero tengo mascarillas y no paso virus, pero si pasa algún virus y la otra persona tiene mascarilla, ya no llega nada a la otra persona. Entonces, es muy importante que hagamos el uso permanente de las mascarillas fuera de nuestra casa. En segundo lugar, entonces, ¿cómo la gente se contagia? Se contagia en varias situaciones. Yo le voy a decir las formas más comunes. Uno de ellos es cuando ustedes miran, la gente que va a los mercados tiene la mascarilla debajo de la nariz. Esa persona no tiene mascarilla real. Esa persona tiene sus puertas de entrada en la nariz para transmitir. Y debemos enseñar, señor, señora, usted se está contagiando y pone en peligro mi salud y a mi familia. Así que por favor, use bien la mascarilla. Entonces la mascarilla tiene que ser bien puesta. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que quitarnos las mascarillas. Vamos a almorzar, vamos a tomar agua o vamos a beber algo, etcétera. Entonces, si yo me quito la mascarilla porque estoy en el trabajo y voy a almorzar, la siguiente persona tiene que estar a 2 metros. Podemos almorzar con 2 personas, pero a 2 metros. Y si yo estoy en un sitio de trabajo que tengo un break, un descanso y nos sentamos todos ahí a descansar un rato, nos podemos quitarnos las mascarillas. Ese es el sitio más común de infección. Si estamos en un club deportivo o estamos en algún sitio de trabajo o estamos en los baños, yo me voy a cepillar los dientes, a 2 metros tiene que haber otra persona. No podemos estar juntos haciéndonos higiene bucal porque yo podría estar enfermo y contagio a la otra persona o esta persona me contagia a mí. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el distanciamiento social es importante para reducir el riesgo. No es que sea una cosa perfecta, pero sí reduzco el riesgo. Entonces, mi mascarilla tiene que ser usada todo el tiempo. Primera condición. Segunda condición, en los sitios de mucha gente, se recomienda que las personas que tengan lentes lleven sus lentes puestos. Y en otros casos, uno puede usar estos protectores faciales donde hay mucha gente. O sea, supongamos ustedes trabajan atendiendo público, son vendedores de algo, mucha gente tiene que estar en contacto con ustedes, trabajan en un banco, trabajan atendiendo público, es razonable usar un protector y la respuesta es sí. Si el protector le incomoda, entonces usen sus lentes, de tal manera que alguno de los dos sistemas les va a ayudar y ustedes no van a tener ninguna posibilidad de que la secreción vaya. La otra cosa que hay, por lo tanto, la protección es importante y el distanciamiento social. Pero digamos, ¿qué ha pasado con los saludos? Nosotros nos damos la mano, nos abrazamos, nos damos besos. Eso ha significado, digamos, una forma de contagio. Ustedes deben recordar cómo los japoneses se saludan, nunca se tocan, se saludan de manera reverencial. Eso está reconocido de hace más de 600 años que fue por razones de epidemias. Se dieron cuenta que cuando la gente se daba la mano se transmitían enfermedades y la gente se moría. Entonces en Japón creó una cultura muy antigua de que la gente no se saluda, no se da abrazos, incluso siempre hacen esta reverencia. Con eso le ha dado resultados a través de la historia. Y hoy en día el país que menos casos tiene en el mundo, uno de los países menos, es el Japón, precisamente basado en ese hecho. Y entonces tenemos que aprender que temporalmente no debemos darnos la mano, no debemos saludarnos de besos, etcétera, porque podríamos transmitir a otra persona. Entonces, como se dan cuenta, la siguiente pregunta es, bueno, yo tosí y no me di cuenta y manché todo el timón de un carro o el bus donde yo voy o el baño donde yo he estado. Entonces, la higiene es muy importante. Por eso es que la tercera medida es el lavado de manos. ¿Por qué? Si yo entro, por ejemplo, al baño donde todos entramos porque trabajamos juntos, no sé si la persona anterior tenía virus y tosió y tiene eso. Entonces yo me lavo las manos y después que salgo ya yo no tengo. El agua con jabón es suficiente para destruir el virus. O sea, si nos lavamos bien las manos con agua y jabón de manera importante.
Si no tenemos eso, entonces una de las cosas que tenemos que hacer es usar estos geles con un poquito de alcohol, un pequeño frote ahí y uno para. Si uno no tiene ninguna de esas cosas, entonces recomiendo que no se manipulen la cara, que no estén haciendo esta actividad de frotarse los ojos, de agarrarse a la nariz, etc. Esa es una ventaja cuando uno usa lentes y usa mascarilla. No nos da pie en bola para que nos agarremos la boca o la nariz, etc. Entonces, esas tres medidas son muy importantes. La siguiente cosa que les quiero decir, o sea, tenemos tres medidas y debemos mantenerlas porque esas son las medidas más importantes. La siguiente cosa es, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se contagian los peruanos? Uno, en los grandes sitios donde la gente no hace distanciamiento, llamemos los mercados, llamemos ir a la cola de los bancos, hacer cola en algún sitio donde nos van a dar alimentos, etc. Eso no puede ser, esa es la mejor manera de transmitir. Por lo tanto, hay que estar separados y usar siempre la mascarilla. No hay que ir al mercado, no me escucha bien la señora, me quito la mascarilla, le explico bien y me pongo la mascarilla. Eso ni hablar. En segundo lugar, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Después de 100 días todos queremos ver a nuestra familia, queremos saludar a nuestros padres, queremos ver a nuestros nietos, etcétera, a nuestros hermanos, y nos reunimos en la familia. ¿Y qué pasa ahí? Alguien de la familia que salió a trabajar se contagió y llega a la familia y se junta con la familia. No usan mascarilla. ¿Qué hacen? Comparten los vasos. Oye, fíjate, prueba este dulce que está rico, y entonces la gente comparte, agarran los vasos, van a tomar una cervecita, etcétera. Entonces la gente comparte y comparte el virus. Por lo tanto, en las familias, cuando uno va a visitar a su familia, tiene que ir con mascarilla. Y la persona en la casa tiene que saber que nadie entra en su casa si no tiene mascarilla. Y en segundo lugar, si nos vamos a juntar a 2 metros, nada de estar juntos. Eso no es posible en esta época. Eso es peligroso. Eso es la manera como contagiamos a... Entonces, como yo les digo, los jóvenes van a ser una enfermedad como un resfrío, los niños también, pero los padres y los abuelos van a terminar hospitalizados y usando respiradores. Entonces, las medidas familiares son sumamente importantes. Entonces, cuando uno recibe en la casa a sus hermanos, a sus padres, etcétera, todos tienen que usar mascarilla porque alguna de las personas de esa reunión puede estar contagiada. Y lamentablemente hemos visto familias de familias que se han contagiado. Entonces, uno tiene que usar mascarillas cuando recibe a alguien a su casa, sea sus padres, hermanos o hijos, tienen que usar mascarillas. Los jóvenes, cuando se reúnen, porque bueno, su patota, pues, el grupo, el clan, el equipito de fulbito, ¿no? Las chicas del borde, etcétera, tienen que usar mascarillas cuando se juntan. Y si quieren tomarse un trago o alguna cosa, tienen que estar a mínimo 2 metros. O sea, vamos a conversar, pero vamos a estar rodeados a 2 metros. No podemos estar en la misma posición de siempre. Hagamos ese esfuerzo, porque el tercer grupo donde se han transmitido son los centros de trabajo. O sea, ya sabemos que los bancos, o sea, las colas de los bancos, no los bancos, las colas de los bancos y los mercados son las grandes fuentes. Por ejemplo, si ustedes van a los mercados, procuren que el día que van compran lo que pueden para ir acumulando. O sea, hay cosas que se pueden juntar, o sea, el arroz, el azúcar, las menestras, los fideos, uno puede comprar para toda la semana cuando tiene recursos, ¿de acuerdo? Estoy hablando de las personas que tienen recursos y no vayan a explorar, sino vayan A, B, C, el mínimo de tiempo y de ahí me voy. En segundo lugar, busquen las horas donde no haya mucho acúmulo de gente. Y en tercer lugar, procuren que en sus sitios hayan pequeños mercaditos donde la gente pueda entrar a cualquier momento, entrar y salir y que no haya aglomeración. Eviten en sus sitios que haya aglomeración. Hagan los esfuerzos ustedes de que en sus provincias, en sus barrios, en sus distritos, no haya aglomeración. Entonces, si hacemos todas estas cosas, nos ayudan. Hay gente que prepara comidas, es bien importante, uno va con una charola, que va con
recoge la comida donde va a comprar a los comedores populares, etcétera, y se va a su casa y come en su casa, pero va, recoge su comida de tal manera que el mínimo de tiempo posible de estar en público, ya no requiero ir al mercado porque la comida está ahí en el barrio, ya no requiero irme al bus para ir al mercado, no requiero hacer cola en el mercado. Cuando hay mercados itinerantes, vayan a comprar el mercado itinerante, así ayudan a los agricultores y se ayudan, precios más baratos, menos cola y cosas frescas. Entonces, esas son cosas que hay que hacer en cada uno de nuestros sitios. Muy bien, con todas estas medidas vamos a prevenir que no. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué pasa si alguien tiene síntomas? ¿Qué síntomas? Estoy con malestar, no me siento bien y estoy un poquito afiebrado, me duele bastante la cabeza. Esa persona apenas comienza con eso, inmediatamente tiene que usar mascarilla en su casa y quedar aislado. Debe quedar aislado esa persona y avisar al resto de su familia por si acaso estoy con una especie de resfrío y por favor quédense ustedes aislados. Esa persona puede ser que tenga una virosis, un resfrío cualquiera, pero puede ser el comienzo del COVID. Normalmente yo recomiendo que una persona pase 2 o 3 días de eso, porque si yo le hago una prueba el primer día va a salir negativo y sin embargo el paciente está infectado. Entonces lo que debe hacer es un día, 2 días. Los resfríos normalmente aparecen y desaparecen al tercer día. La mayoría de personas se sienten mejor, ya me pasó. Eso no es COVID. Pero si la persona comienza a tener más molestias y un poco más de molestias y pasan 2, tercer día, esa persona tiene que consultar. Pero en esos 3 días está usando mascarilla y tiene que avisar a su familia, por favor, no se me acerquen, yo tengo que estar aislado, estoy con resfrío, estoy con una infección respiratoria y tengo que usar mascarilla en la casa y por favor, ustedes usen mascarilla en la casa. Esa medida de aislamiento en la casa es muy importante. Pasan 3 días y ustedes tienen que comenzar a buscar y desde ahora en cada casa deben conocer los canales a dónde van. ¿De acuerdo? No esperen que, sí, bueno, no pasa nada, yo me siento bien. Y sigo, después pierdo el olfato, pierdo el gusto. Sigo, no me siento muy mal, no voy a ir al hospital porque ahí me contagio, me maltratan, está muy lleno. Todos los argumentos que la gente hace, no. Tienen que seguir aislados y sus familiares tienen que estar aislados. Y tienen que buscar un diagnóstico temprano. Pero en cada familia organícese dónde voy. Voy a la municipalidad, voy al centro de salud, llamo a un teléfono. Organicemos como que el virus se nos mete a la casa y saber dónde vamos a ir. Y una vez establecido eso, todos en la casa, si hay un caso positivo en la casa, todos en la casa no pueden salir. Saldrá a comprar una persona y debe hacer el esfuerzo de comprar una sola vez por 3, 4, 5 días de ser posible. Y si tiene que ir al banco, una sola persona debe salir. Pero toda la familia queda aislada. Así que este es un tema vital, importante. El SARS, que es el hermano mayor, apareció en el año 2003 y tenía más mortalidad que este. ¿Y saben cómo se controló? No había medicinas, no había vacunas, no había nada. Se controló solamente con aislamiento de las personas. 2 semanas de aislamiento, se acabó. El virus ya no salió, se agotó en la familia. Entonces, es bien importante que hagamos esta condición. ¿En quiénes sospechar? Por eso digo, ya pasó 3 días, sí, me siento mal, he comenzado a perder el olfato o el gusto. Ese es igual a una consulta urgente y prevención en toda la casa. Recuerden bien que las personas se enferman, más o menos la mitad de personas tienen síntomas y la otra mitad no tienen síntomas. La mayoría de ellos está contagiando. Es cierto que el que no tiene síntomas contagia menos y menos tiempo, pero sí contagia. Yo creo que han entendido de manera inadecuada lo que la doctora, la ministra, estaba comentando y se ha malinterpretado. Se ha usado solamente una frase que dijo ella, no se interpretó lo que ella decía. Lo que pasa es que es cierto que si yo toso y tengo fiebre, contagio más. Si yo soy asintomático y estoy con el virus, contagio menos, pero no dejo de contagiar. Lo que pasa es que si yo
Digamos, yo tengo que sospechar que cualquier persona que está cerca a mí está infectado y es un asintomático. Por lo tanto, le voy a pedir a él que se cuide y yo me voy a cuidar. Por eso es que hacemos esa situación. Entonces, hay que consultar temprano y las personas mientras más edad tienen, o sean muy obesos, o tengan hipertensión, o sean diabéticos, tienen que consultar muy rápido porque estas personas van mal. Los que se hospitalizan son esas personas y los que fallecen son esas personas. El 80% de los fallecidos tienen alguna comorbilidad. O sea, son mayores de edad, mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70. O sea, conforme va avanzando la edad, tienen más riesgo de fallecer. Por eso es que los jóvenes deben cuidar a sus padres y a sus abuelos y deben tomar todas las medidas de prevención. Ahora, las pruebas son pruebas que sirven para establecer el diagnóstico. Por eso hemos pedido hace mucho tiempo que hagan pruebas moleculares porque esas nos permiten digamos, muy temprano uno puede hacer. Pero los cuidados, apenas uno es sospechoso, ya se aísla y se aísla toda la familia. No hay que esperar todo el procedimiento de las pruebas para tomar las medidas de prevención. No sé, bueno, voy a esperar. No, yo estoy con signos, inmediatamente ya me quedo aislado en mi casa y voy a cuidar a mi familia también. Y yo creo que este es un tema muy importante. O sea, las pruebas nos ayudan. Las pruebas nos sirven para establecer diagnóstico, pero por favor, las pruebas no sirven para seguir a las personas. No, no me dejan trabajar porque la prueba todavía me sale positiva. Ya hemos acordado que regresar a trabajar uno no requiere ninguna prueba. O sea, pasaron mis 15 días y yo regreso a trabajar. No requiero hacer pruebas. Eso es cargar el sistema, es crear confusión, gastar dinero, crear angustia y no sirve porque yo después de 14 días ya no contagio a nadie. Y entonces las pruebas me pueden servir para otra cosa, pero no para hacer un alta. Y eso es importante. Finalmente, unos puntos rápidos sobre vacunas. Todas las vacunas y todos nosotros vacunamos a nuestros niños y las personas de edad nos vacunamos para neumonía, para influenza, para los niños pues para el sarampión, para polio, etcétera. Las vacunas para fabricarse tienen un largo proceso que demora 3 años, 4 años, 5 años. El mundo actual, sorprendentemente, antes de 4 meses de aparecer esta nueva enfermedad, la humanidad se puso a desarrollar vacunas, a desarrollar vacunas. Entonces, no confiemos todo, allá van a venir las vacunas, no me cuido. No es así. Hay que seguirnos cuidando. Las vacunas van a ser un instrumento cuando lleguen. Pero ¿qué pasa con las vacunas? Primero hay que inventarlas. Es como ustedes tienen una cerradura y hay que buscar una llave que lo abra. Esa llave hay que desarrollarla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se está haciendo ahora. Se pasa en laboratorios, después se pasa en ratoncitos, después se pasa en monos y después termina en los seres humanos. Uno se pone en seres humanos voluntarios, que ya en todos los países se han hecho eso, y entonces descubrimos que 10 o 20 o 50 o 100 de esa vacuna me sirvió. Y después de eso tengo que ver cuán seguro es la vacuna, o sea, me va a chocar, me va a producir fiebre, etcétera. Segunda fase. Pero la tercera fase que nos importa a todos es, ¿nos previene o no nos previene? O sea, ¿sirve para yo no tener? Yo uso vacuna para polio en los niños, no hay polio. ¿Voy a usar esta vacuna y no va a haber eso? No lo sabemos. Recién comienzan a hacer los ensayos clínicos en todo el mundo. Y felizmente el Perú es uno de los países donde también se van a hacer estos ensayos clínicos. Y eso es lo que ustedes están escuchando, que la Universidad de Oxford, en Inglaterra, va a hacer en el Perú, que el Comité Científico de China va a ser en el Perú, que tal compañía de Estados Unidos va a ser en el Perú, que los alemanes traen. Se van a hacer 4 o 5 vacunas, se van a probar en el Perú para probar si sirven o no sirven, que es la pregunta que nos interesa. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo sirve? ¿Sirve para 6 meses, para 1 año, para 2 años? No lo sabemos, nadie tiene la respuesta.
Entonces, lo que estamos viendo en estas semanas es comenzar los estudios en el Perú. No es que se esté dando vacunación a la población, no existe todavía ninguna vacuna que haya sido probada, que sea buena. Todavía no existe eso, por eso se hacen los estudios clínicos. Felizmente se están haciendo los estudios antes de un año de aparecer una enfermedad. Tenemos vacunas y tenemos varias vacunas que se irán probando para al final decir, esta es la mejor, esta es la que nos ayuda, esta protege 80%, 90%, 50%, no sabemos. Y vamos a esperar. Cuando salga, cuando se termine de hacer los estudios, la siguiente pregunta es, ¿y cuándo se fabrican? Porque hay que fabricar 1.000 millones de dosis. Ya se están fabricando. Sorprendentemente, de todas estas vacunas ya se está fabricando. Si alguna de ellas sale buena, no, se pondrá en el uso de los países. Pero desde ahora les digo, no, las vacunas es un avance científico muy importante en la vida de las enfermedades infecciosas, pero no hay que confiarnos en que ya viene la vacuna. Tenemos que hacer políticas de a quién se va a vacunar más temprano, a qué edad se va a vacunar, a qué personal se va a vacunar, cuando lleguen 100.000, cuando lleguen 1.000.000, cuando lleguen 5 millones, cuando lleguen 15 millones. Es decir, porque no nos van a llegar 15 millones desde un momento, sino van a ir llegando, y ese es un plan que se está haciendo en este momento entre todos los grupos nacionales. En resumen, tenemos que tomar medidas de prevención. Finalmente, un último consejo. Salen ustedes a trabajar y están en contacto con muchas personas, usaron su mascarilla. Por favor, no se agarren la mascarilla acá adelante. Se supone que esta mascarilla en esta parte que está hacia afuera está contaminada. O sea, si yo agarro así la mascarilla porque me la estoy acomodando, me estoy contagiando los dedos. Uno tiene que agarrar la mascarilla de esta parte y sacársela. Y en segundo lugar, si yo la tengo que agarrar, ya tengo que decir mis manos están sucias y tengo que lavármelas con agua y jabón. Si yo regreso a mi casa porque subí en el bus, estuve en el metropolitano, hice tal cosa, llego a mi casa antes de saludar a mis hijos o a mi esposa o a mi pareja, etcétera, tengo que quitarme los zapatos. Si quieren, ustedes lo limpian con algo de alcohol y agua o una cosa así, lo dejan ahí, se cambian de zapatos. En segundo lugar, se quitan la ropa, especialmente la dejan afuera, y la camisa o la blusa la ponen a lavar. Y en segundo lugar, ustedes se lavan las manos, la cara y los brazos de manera importante y se cambian su ropa y usan su ropa de la casa. De esa manera recién van a saludar a sus familiares. Así que es importante que hagamos esta medida que también es útil. Algunas culturas ustedes han visto en las películas como los árabes o los grupos japoneses se quitan los zapatos. Eso parece mentira. Ha servido para que no se disemine en el piso estos virus. No es que el virus comience a subir, eso no ocurre, pero uno puede manipular y tener en sus manos el virus, y por eso el lavado de manos es importante. En conclusión, tenemos que decir que las 3 medidas que siempre decimos deben cumplirse todo el tiempo, en reuniones familiares, en el trabajo, en las horas de descanso, cuando uno va al baño, en los baños públicos, etcétera. En todos estos sitios debe haber un permanente distanciamiento social, protección y lavado de manos siempre. Con esas 3 medidas vamos a reducir de manera importante. Felizmente en el Perú, en muchas ciudades, ya el número de fallecidos y el número de hospitalizados se ha ido reduciendo. Hagamos todos los esfuerzos entre todos los peruanos para ayudar, no involucrarnos en estas discusiones por acá, por allá. No, yo creo que tenemos que empujar todos hacia el mismo lado y todos debemos hacer los esfuerzos de reducir la transmisión de manera importante. No queremos perder a familias. Todos los peruanos hemos perdido algún familiar cercano, algún conocido, algún amigo, algún médico, alguna enfermera que hemos perdido por cuidarnos. Entonces hagamos el esfuerzo de reducir eso y creo que podemos salir adelante. Este virus lo vamos a tener por meses o quizás por años, y por eso tenemos que hacer una estrategia conjunta, permanente, de protegernos.
Bueno, estas eran algunas de las ideas que yo quería traerles y estimo que pueden haber preguntas que ustedes quieran hacerme. Así que estoy dispuesto a ayudar a responder preguntas si es que las puedo responder. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para respuestas a sus preguntas. Muy amables. Gracias, Doctora. muy amable. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas y le vamos a ir trasladándose a su persona para que pueda ir respondiéndola, por favor. Nos pregunta, dice lo siguiente, ¿nos podría explicar sobre el IgG y el IgM? Hemos escuchado que los que tienen solo IgG ya no contagian. Sí, yo creo que ese es un error que todavía es posible que sea así. Sin embargo, no hay que confiarnos porque las pruebas inicialmente se hicieron solamente para demostrar que uno está infectado. Es cierto que en otras enfermedades, cuando uno tiene IgG, significa que ya pasó y que uno tiene memoria nomás. Pero en ese momento de una pandemia, con pruebas que recién se están perfeccionando, yo diría que uno tiene que hacer esa prueba y apenas salga una de las dos, porque lamentablemente en este virus también algunos pacientes comienzan con IgG y después aparece IgM, que no ocurre con otras enfermedades. Entonces, yo diría, desde el punto de vista práctico, cualquier paciente que tiene cualquiera de las dos positivas debe decir, tengo una prueba positiva, no tengo síntomas, pero me voy a aislar 7 días, ¿de acuerdo? Si yo no tengo síntomas durante esos 7 días, me repito la prueba. Si la prueba vuelve a salir positiva, me contagié, pero ya me pasó. Si la prueba me sale negativa la segunda vez, ese paciente no está infectado y la primera prueba fue solamente una cosa falsa. Entonces, para hacerla simple, no se confíen en que si yo tengo IgM es porque recién comienza y si tengo IgG solo es porque ya me pasó. Eso todavía no está probado. Y el consejo es que cualquier persona que tiene una prueba, IgG o IgM o ambas juntas, tiene que estar aislado durante 7 días. No puede salir una persona que no tenga síntomas, me hago la prueba, salgo IgG, primera vez, ya yo tuve, me voy a trabajar. No, señores, se quedan en la casa 7 días aislados y después se tomará una decisión. Si en 7 días no tuvo síntomas, esa persona sí se va a trabajar. De acuerdo. La siguiente pregunta es, una persona con síndrome de Down que ha tenido de pequeña varias neumonías e insuficiencia cardíaca, ¿son más vulnerables? Sí, las personas que tienen enfermedad, uno puede tener neumonía, pero se recupera. Pero si una persona queda con daño pulmonar o tiene una lesión al corazón, tiene más riesgo de cuando tenga el virus va a desarrollar una enfermedad más complicada. Por lo tanto, esas personas deben tener mucho cuidado en no infectarse. O sea, y si se infectan, por favor, tienen que ir temprano a los médicos. Cualquier persona de riesgo, llámense porque tiene una enfermedad crónica al pulmón, porque tuvieron una enfermedad al corazón, porque lo han operado el corazón, porque tiene un trasplante, porque tuvo una fibrosis al pulmón, porque tiene hipertensión, tiene diabetes o sencillamente tiene sobrepeso, esas personas tienen que estar vigilando y son las personas que deben tener más rápido consulta médica por esa condición. De acuerdo. Aquí hay otra pregunta. Dice, el 1 de agosto me hice la prueba molecular y salió positivo. Y el 3 de agosto me hicieron la prueba rápida y salió negativo. ¿Podría explicarme qué pasó aquí? Claro, miren, cuando uno se infecta, llamemos el día 1, me infecté. Si me hacen pruebas el 2 y el 3, no me va a salir ninguna prueba porque las pruebas todavía no pueden agarrar. El día 4, 5, 6, las pruebas moleculares son las mejores y tenemos de 80 a 85% de chance de que la prueba salga positiva. Pero si yo me hago una prueba de sangre, los primeros días solamente tengo el diagnóstico en 40%. O sea, 60% van a pasar negativos. Pero si yo sigo ese paciente en la siguiente semana, ya no el 4, sino el día 11 o 12, ya la prueba molecular no va a ser tan positiva.
Ya no es 80%, es 50%, pero la prueba de sangre va a subir. Entonces uno puede tener pruebas moleculares positivas y pruebas rápidas de sangre negativas. Esa es la fase temprana de una enfermedad. De acuerdo. Acá nos indican, quisiera saber si una persona que ha dado positivo puede volver a dar positivo luego de 4 meses o Puede cada dar cuánto tiempo debería de sí, vacunarse. son dos cosas que quiero conversar con ustedes. Una cosa es tener la prueba y otra cosa es cómo contagiarse. Una persona puede tener pruebas moleculares en la nariz por semanas, incluso se ha encontrado hasta 3 meses, 4 meses, uno puede tener, pero el virus ya se me fue. El día 10 ya desapareció de mi cuerpo, quedan solamente las secuelas del virus. Es como, digamos, pasó un terremoto y rompió una ciudad, pero quedaron edificios más o menos, sí, pero uno queda la huella del terremoto y eso es lo que pasa. Uno puede tener, y en el caso de la IgG nos debe durar por meses y por años, ¿de acuerdo? O sea, las pruebas solamente nos indican que uno tuvo enfermedad o tuvo la infección, ¿de acuerdo? El virus no hay recaídas. Recientemente, después de más de 26 millones de personas, se están reconociendo casos rarísimos en el cual una persona tiene por segunda vez el COVID. La mayoría de estas personas lo tienen en la nariz, pero no han hecho enfermedad, que son muy pocos. O sea, desde el punto de vista real, en este momento se reconoce que la persona que tuvo buen diagnóstico de COVID ya no vuelven a tener COVID. Van a tener pruebas positivas, van a tener molestias. Hay gente que tiene bronquitis, hace después tuberculosis, exacerba diabetes o se vuelve diabético, etcétera, pero eso ya son secuelas del terremoto, ya el terremoto pasó. Entonces es bien importante esa consideración, que no hay una segunda infección por COVID hasta ahora. Es tan raro que por primera vez se publicó hace 2 semanas y es circulado por todo el mundo, primer caso, después de tener 26 millones de personas de primer caso. Muy raro. De acuerdo. Doctor, ¿puedo contagiarme de COVID-19 si tengo contacto con las heces de un enfermo de lo mismo? Hasta ahora no se ha reconocido de esa manera. Se sabe que el virus puede estar en las heces de una persona, eh, pero digamos, no parece ser una transmisión importante en la pandemia del COVID. O sea, el contacto con heces no ha sido hasta ahora demostrado como un vehículo importante. De todas maneras, yo sugiero de nuevo que hagamos una higiene importante cuando uno cuida pacientes, cuando cuida ancianos o personas que tienen que tener un cuidado, uno debería hacer. Es más, si tienen que tener a un familiar enfermo en la casa y además esa persona tiene un daño neurológico, pues usen guantes para poder atender a esa persona y no tener ese contacto. Doctor, las mascarillas reutilizables, ¿durante cuánto tiempo se pueden utilizar? Lo que se estima es que, lo que se recomienda es que una persona pueda lavar. Mi consejo práctico es el siguiente: usen 2 mascarillas. Una la usan hoy día, llegan a su casa y la lavan y la dejan lavar con bastante agua caliente suficiente. Si quieren lavar con agua y jabón también, y la dejan mañana y la usan pasado mañana, y mañana usan la otra mascarilla que pueden usar. Las mascarillas, se dice que hay una manera muy simple de saber la calidad. Pónganse una mascarilla y prendan un fósforo, una velita, y soplen. Si ustedes apagan esa velita con la mascarilla puesta, esa mascarilla ya no sirve. Y esa es la manera práctica de saber de que puede haber una buena calidad o no. Depende de la calidad de las mascarillas. Hay mascarillas que se usan y se descartan, y hay mascarillas que tenemos que reusarlas y reusarlas. Para hacer la práctica, yo diría que pónganse la mascarilla, pongan un fósforo y traten de apagarlo. Si todavía no se apaga, quiere decir que su mascarilla todavía sigue siendo eficiente. De acuerdo. Doctor, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?
No, porque esto es un virus y los antibióticos no sirven para matar el virus. Sirven más adelante cuando uno hace una infección pulmonar. Uno tiene fiebre por una lesión por el virus y en ese caso uno no requiere usar antibióticos. Hay un error de usar antibióticos para prevenir tampoco. O sea, no sirven ni para prevenir ni para tratar. Los antibióticos sirven para tratar las complicaciones. Esa es un poco mi respuesta. Doctor, finalmente, ¿qué debo hacer si he estado en contacto cerca con un enfermo que tiene COVID-19? Eso se llama contacto. O sea, ¿qué hace un contacto? Mi compañero de trabajo yo tengo que estar aislado durante 7 días y no puedo estar trabajando. O sea, si mi compañero de carpeta o mi compañero de tal, yo me vuelvo contacto. ¿Y qué vamos a hacer? Normalmente una persona debería hacerse una prueba 3 días después de que ha estado la última vez que tuve un contacto. Bueno, es mi compañero de todos los días, pero yo no tengo síntomas. Muy bien, esperemos 3 a 4 días del contacto, pero voy a estar aislado. O sea, yo tengo que salir de mi trabajo porque estaba en contacto y durante 3 días a 4 días me hago una prueba para saber, sigo, digamos, uno puede hacerse en el caso del contacto una prueba molecular y después podría hacerse una prueba, pero en general en esos casos deben consultarse al médico para hacerse una prueba y uno debería estar mínimo de tiempo 7 días en observación para que se hagan durante esos 7 días alguna de las pruebas. Lo ideal sería que al tercer, cuarto día le hagan una prueba molecular y si sale negativa y sigue sin síntomas, al séptimo día de haber estado con contacto debe hacerse una prueba de sangre y con eso tratar, si las dos pruebas son negativas, entonces la persona puede reincorporarse a trabajar. Muchísimas gracias por responder las preguntas, doctor Gotuso. A nombre de la Defensoría del Pueblo, le damos la más cordial agradecimiento por esa disertación muy importante para toda la población y a cada uno de las personas que se han conectado a través de nuestras diversas plataformas, también agradecerles y le invitamos a nuestro siguiente webinar que se viene realizando todos los viernes. Muchísimas gracias, muy buenos días con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y por favor seguir las recomendaciones. Cuídense ustedes, cuídense a su familia, cuídense a las personas que viven con ustedes y hagamos el esfuerzo por el país para mejorar bien nuestro futuro y celebrar bien el año, los 200 años de manera adecuada. Un saludo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes. A usted, doctor, una vez más le agradecemos por su invitación a participar. Muchas gracias.